Hace un tiempo ya, no recuerdo si fue a fines de 2024 o a principios del 25, que Spotify comenzó a añadir mucha información a sus métricas que ya de por sí eran bastante buenas. Ayer te hablaba de lo malo que es el buscador de Spotify, pero hoy te voy a decir que las métricas, por el contrario, son muy buenas. Más que buenas, son interesantes y útiles si sabemos aprovecharlas a nuestro favor. Y la mejor forma de hacerlo es combinándolas y analizándolas en diferentes momentos de nuestro podcast. Hoy, en este episodio, te voy a hablar de la conversión de tu podcast en Spotify, es decir, de cuántas personas ven tu podcast y de cuántas finalmente le dan play. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y antes de seguir, si estás escuchando esto es porque te interesa el podcasting, te interesa la creación de contenido. Así que te invito, leomenendez.com/emails, me dejas tu correo y cada jueves que tengo tiempo y ganas, te envío un correo electrónico con una reflexión sobre alguno de estos temas. Esta métrica de conversión la podés ver en tu panel de creators.spotify. Para verla, tenés que ir, como te digo, a tu panel, hacer clic en la pestaña Descubrimiento y ahí vas a ver que te aparece una especie de embudo que generalmente es bastante más grande del lado izquierdo y que luego se va haciendo cada vez más pequeño o angosto a medida que te desplazás hacia la derecha. Todo a golpe de vista, lo que está genial porque es muy fácil de interpretarlo en muy pocos segundos. No hace falta saber mucho de analítica. La información que te da Spotify en este embudo incluye 5 datos bastante interesantes. Las personas a las que llegaste, las personas que mostraron interés, las personas que consumieron tu contenido y los porcentajes de conversión entre ambos embudos, el de interés y el de consumo de contenidos. Esto es bastante simple de interpretar, aunque tal vez no tan simple de analizar. Por ejemplo, personas a las que llegaste es la cantidad de personas que vieron tu podcast en Spotify. Sin importar la razón, en este caso te sigo hablando de podcast cinematográfico de Marvel, en Spotify lo vieron 3.871 personas durante el último mes. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? En realidad este dato es irrelevante porque es un dato para analizar en relación a muchos otros datos o algunos otros datos. Pero quédate con esto. 3.871 personas vieron podcast cinematográfico de Marvel durante el último mes. El siguiente dato son las personas que mostraron interés y ahora son 411 personas. De las 3.871 personas que vieron el podcast, solo se interesaron por mi podcast 411. Exactamente el 10,6%. Ahora otra vez. ¿Esto es mucho o es poco? No te voy a decir que es irrelevante, porque seguramente no lo sea, pero sí te voy a decir que es un knockout técnico al ego. Yo me maté creando un contenido de puta madre durante todo un mes, optimizando descripciones y títulos, creando unas portadas del carajo y solo 411 personas mostraron interés en el podcast. Evidentemente hice todo mal, porque esto quiere decir no solo que la gente no me escuchó, sino que 3.460 personas ni siquiera se interesaron en él. Lo pasaron de largo. Un bajón total. Pero, así como te lo presento, y como te digo que es un mal dato, la realidad es que es un dato irrelevante. Porque si quisiera analizarlo, lo que yo podría hacer es preguntarle a mis colegas podcasters cuál es su porcentaje de retención. Y si veo que el de ellos es inferior a mi 10,6%, bueno, ponerme contento. Si es mayor, bueno, directamente abandonar el podcasting, ¿no? Aunque esa tampoco sería la forma correcta de analizarlo. Lo que yo voy a hacer, y lo que vos deberías hacer también, es agarrar una hoja de cálculo y registrar estos datos. Vamos de vuelta. Al día de hoy, 3.871 personas vieron mi contenido. 411 personas mostraron interés. Un porcentaje del 10,6%. Después, anoto eso y me olvido del tema. Sigo trabajando con mi podcast, sigo llevando a cabo acciones concretas que yo crea que pueden ayudar a que nuevas personas descubran mi podcast y manifiesten interés. Y en un par de meses, seguramente 3, que puede ser una buena medida, vuelva a comparar esos datos. Entonces, Spotify se lo mostró a más personas o a menos personas. Y la gente que mostró interés, ¿subió o bajó? Y ambos datos comparados, es decir, el porcentaje subió o bajó en proporción a la cantidad de gente que vio el podcast o algún dato se invirtió. Tal vez no necesitamos que el podcast lo vea más gente, sino que más personas muestren interés.
¿Será posible aumentar la conversión bajando la cantidad de veces que ven nuestro podcast? ¿O para que suba un dato, inevitablemente tiene que subir el otro? Lo mejor y la más útil manera de analizar estos datos es comparándolos con los mismos datos de nuestro podcast en un determinado lapso de tiempo y a la vez tomando acciones al respecto que nos permitan volver a medir y sacar conclusiones. A ver ahora, ¿te animás a hacerlo y a compartir tus datos en los comentarios? Si es así, en un par de meses podemos volver a verlos los dos juntos.